Hola, bienvenidos a las cartas de Lina. Qué bueno volver a saludarles, bendecirles. Desde hace días estaba por grabar, pero no se me había dado la oportunidad de cartas que me han escrito. Las he respondido, pero no las he grabado. Y creo que esta carta que me llega, hay personas que me han escrito que qué pasó con las cartas de Lina, que por qué no han vuelto a salir. Hoy 3 personas me preguntaron que eran seguidores de las cartas de Lina y que pues no había vuelto a contestar. Y agradezco a las personas que me escriben a través de las cartas de lina@gmail.com. Me he venido topando con personas que dicen no creer en Dios, no creer en la formación de la tierra, del lugar donde habitamos, y me escriben una carta y me hablan de la tierra específicamente y me dicen que todo esto es físico, me hablan del Big Bang y que cómo puedo corroborar que realmente fue Dios el que hizo la tierra, el que creó todo, aún los hombres. Y esta carta creo que va a ser de bendición para todos. Y quiero agradecer a las personas que han apoyado y apoyan las cartas de Lina. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, porque si le das ahí el botoncito de suscribir, te van a dar la notificación cuando las cartas de Lina estén con video, y poder también que una persona busque el título de lo que estemos respondiendo, le llegue más fácil y podamos entre todos compartir esta información tan valiosa. Estamos en tiempos muy difíciles en donde la fe de muchas personas se está empezando a disminuir por toda la situación, por todo lo que está pasando a nivel mundial, a nivel de Colombia, y precisamente pues hay personas que han perdido la credibilidad en Dios, que han perdido la credibilidad en su palabra, por todo lo que se vive. Y hay mucha controversia en lo espiritual, mucha controversia porque se están levantando filosofías, se están levantando creencias, se están levantando religiones extrañas que hacen que las personas se alejen del Señor y vayan perdiendo su fe. ¿Por qué? Porque se desconectan de la palabra, se desconectan del Dios de las Escrituras, no vuelven a tener el tiempo con Dios cada día, y esto hace que cualquier viento de doctrina pueda arrastrar a una persona. 3 preguntas sobre cómo demostrar si Dios existe, cómo también nosotros podemos apoyarnos en la palabra para hablarle a alguien que es escéptico espiritual o a un ateo en cuanto a la creación de la tierra. Me voy a centrar a nuestro planeta y a la creación del hombre principalmente, que es lo que me están preguntando. Y sé que todo esto nos va a ayudar a todos a poder dar una respuesta correcta de acuerdo a la palabra del Señor, que es verídica, que es aplicativa, que la vemos a diario con nuestros propios ojos, la podemos vivir. Y una persona escéptica tiene que decir, realmente Dios sí creó todo esto. Lo primero que deseo es que a través de esta respuesta la fe de muchas personas aumente, como aumentó la mía, se aclaren las dudas y que esto sirva para que podamos, como les digo, hablarle a los escépticos, hablarle a los ateos, hablarle a los agnósticos, sin necesidad de pelear, porque de eso no se trata. No se trata de causar contienda, no se trata de hacer o vivir en desacuerdos, no, sino a través de la veracidad de lo que está escrito y compararlo con lo que vemos, confrontando todo lo que Dios nos muestra con nuestra manera de vivir, con el lugar donde estamos, y darnos cuenta que es verdad. Muchos dicen no creer en Dios ni su palabra porque sin esta última, pues no hay fe. Yo le decía al grupo donde estamos yendo, si una persona no cree en Dios,
Si alguien no cree que Dios puede hacer cosas sobrenaturales y poderosas, simplemente es porque no tiene fe. Y si no tiene fe, es porque no lee la palabra de Dios. La única manera de aumentar nuestra fe es creyendo en la palabra de Dios, es leyendo la palabra de Dios, es meditando la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios. Si usted no alimenta su fe con esto, pues simplemente va a ser una fe temporal, y Dios no quiere que hablemos una fe temporal. Y digo hablar porque es el lenguaje de Dios, la fe. Y Dios lo que anhela es que nosotros vivamos por fe y hagamos todo en esta tierra con esa fe que nos alimenta cada una de sus promesas escritas en la palabra. Sin fe es imposible ayudar a Dios, y aceptamos precisamente que Dios existe para las personas escépticas porque por fe creemos que Él es. Con solo mirarnos al espejo y ver la complejidad del cuerpo humano, sus órganos, cómo se desarrolla, cómo se conecta, cómo pensamos, cómo miramos, cómo nuestro corazón late, qué sucede si hay una falla renal con nuestro cuerpo. Todo es complejo, pero tenemos un creador que creó esta complejidad y que solamente Él conoce la profundidad de nuestro cuerpo y nos puede ayudar en momentos de dificultad. ¿Cómo no? En una complejidad tan espectacular como nuestro cuerpo fue formado, porque en el Salmo 139 dice que nuestro embrión vieron los ojos de Dios y Él nos entretejió en el vientre de nuestras madres. Y cuando Él dice entretejer, yo me imagino como cuando hacen crochet, ¿no? Que comienzan punto, cadeneta y este paso, este espacio sí, este espacio no. Yo me veo a Dios como bordando, como entretejiendo cada partecita de nuestro ser, que a nivel médico es complejo, pero a nivel de Dios es perfecto. Ese es nuestro Dios y ese es el lenguaje de Dios, la fe. Dios es soberano. Y este es uno de sus maravillosos atributos, de los que más amo, la soberanía. Él puede solo aparecer, hacer demostraciones mega espectaculares para que la gente crea y diga, es que es real. Pero no, lo que Dios anhela es que nosotros le creamos con su lenguaje, y es la fe. Que no tengamos que ver para creer, sino creer antes de ver. Es lo que Dios anhela de nosotros. Y para llegar a esta, pues tenemos que nutrirnos y alcanzar esa fe a través del estudio de la palabra, como les decía, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Mi deseo no es criticar, ni juzgar, ni señalar a aquella persona que es escéptica, atea, que no cree en Dios, sino por el contrario, poder demostrar a través de la palabra que Dios es real, que tiene sus brazos abiertos para todo aquel que quiera venir a sus brazos, que quiera abrir su corazón al sacrificio que hizo Jesús, para que lo aceptemos de corazón como nuestro Señor y Salvador y hacer de nuestra vida una vida completamente nueva y diferente. Estoy completamente segura, y es mi opinión, que no existen ateos. Esto es algo que lo digo yo. Creo que ellos sí tienen conocimiento de Dios. Lo que no tienen es profundidad del conocimiento de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay revelación de la palabra del Señor. Ellos se sienten quizás confrontados también porque andarán en desobediencia y porque tienen dureza en sus corazones. Su ignorancia de quedarse quizás con lo que les dicen y no ir e investigar, no ir y escudriñar la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, no ir a la verdad, no conocer la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, es lo que hace que ellos desconozcan e ignoren que Dios existe y es real. Así de sencillo. Para mí no es que hayan ateos, para mí creo que es más la ignorancia y a veces, entre comillas, la pereza de ir a investigar, a corroborar lo que es real a través de la palabra del Señor, y eso sucede en todo. Yo no me puedo quedar con lo que me dicen, yo tengo que ir, profundizar, como hacemos nosotros cuando estamos enseñando. Entregamos a las personas las Biblias y les decimos: acompáñennos, lean, busquen, abran, miremos el versículo, corroboremos lo que está escrito.
y vamos a mirar cómo la tierra sí fue creada por Dios. Número 1, la tierra fue creada por Dios, no por el Big Bang, como me dijeron en esta carta, no por una explosión. Una explosión no puede crear ni hacer algo tan hermoso como lo que hay en esta tierra. Y vamos a empezar por aquí. Dios ha creado para el hombre un lugar hermoso, un lugar perfecto, para que vivamos. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, no lo digo yo, lo dice Génesis. Y el cuerpo humano tiene los mismos componentes, según los científicos y los químicos, tiene los mismos elementos químicos que tiene la tierra. Y estos son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno. Y cada uno de estos son vitales para la formación de moléculas orgánicas y la energía necesaria para que nuestras funciones biológicas como humanos pues puedan estar diseñadas para poder vivir en este planeta sin necesidad de usar un casco para protección y usar tanques de oxígeno, no, sino que nos adecuemos con los componentes que tenemos y los componentes que Dios hizo la tierra, podamos adecuarnos a vivir en libertad en este lugar. Dios diseñó este planeta para nosotros, su más sublime creación. Nosotros somos llamados la creación más perfecta de nuestro Dios, porque todo es perfecto, pero la sublime creación. Y es por eso que Dios nos adapta perfectamente a esta tierra. Es por eso que ningún otro planeta del universo alberga vida humana. Ningún otro planeta ha podido albergar vida humana. Y cuando vemos las películas que si van a la luna tienen que ir con tanque de oxígeno, con un traje especial, con no sé qué, si van a Marte pues que no han encontrado agua, y así por todos los planetas que han tratado de llegar. No hay manera que el ser humano se pueda adaptar perfectamente como lo puede hacer en la Tierra. Es por esto que el Dios del universo alberga la vida humana y es su voluntad en la tierra y nos adaptemos a ella. Esto no lo puede hacer una explosión. Una explosión no puede decir, ay no, voy a explotar y entonces le voy a dejar a la tierra estos 4 componentes, y si hacemos la raza humana a través de todo esto o de la evolución de, con todo el respeto, de los Homo sapiens, entonces vamos a ir haciendo una evolución con todo esto y adaptando a medida que va evolucionando al hombre. La pregunta es, entonces, si hay personas que creen en el Big Bang y también en la evolución, ¿por qué se dejó de evolucionar en los simios, en los micos? ¿Por qué no siguieron evolucionando? Tendrían que seguir evolucionando. Y ellos se quedaron tal cual. Y el hombre, el Señor, se ha permitido que evolucione por su voluntad, por su misericordia, porque fuimos creados del polvo de la tierra, pero el aliento de vida lo sopló Dios con su Santo Espíritu sobre nosotros para darnos un espíritu, porque tenemos un espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Ahora, el número 2, los ateos científicos o los ateos físicos se pegan mucho a las leyes del universo. Esta es otra, ¿no? Y estas leyes ni son materia ni son energía, y aún así ponen en funcionamiento las cosas. Tremendo. Y de hecho, así como la tierra, el hombre y todo lo que hay aquí, pues las leyes, así como la tierra, el hombre fuimos creados, pues también las leyes tuvieron que haber sido creadas y puestas cada una en su lugar, y necesitan a alguien que las pusiera. ¿Y quién más sino nuestro Dios todopoderoso, que fue el que puso todo esto a funcionar? Si estas no estuvieran puestas perfectamente, todo sería una locura, todo sería un caos, como dice Génesis 1:1. La tierra estaba vacía, la tierra estaba sin nada, la tierra estaba desordenada. Fue Dios el que trajo orden a la tierra. Si no, esto sería una locura. Y estas necesitan ser calibradas para que funcionen.
y le dé a alguien una orden para que se active, y esa orden la da Dios. La gravedad, por ejemplo, sin ella, que hacen que las masas se atraigan unas a otras, pues la vida no podría existir. Las proporciones de estas fuerzas en cuanto a la intensidad tienen que ser exactas y precisas. Para que la gravedad funcione tiene que ser precisa y exacta, y el único que puede hacer las cosas precisas y exactas es Dios. El origen de todo. Las cosas tienen un origen y necesita de alguien que lo haya creado, de alguien que lo haya inventado, de alguien que lo haya originado. Y filosóficamente hablando, hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué existe algo en vez de la nada? Esto nos lo enseñan en filosofía. Por más que piensen y analicen, nunca, escuchen, nunca van a hallar una respuesta a esto. La naturaleza y todo tiene un principio y todo tiene una causa, y no hay excepciones ante esto, y asimismo todo tiene un final, y el único que es principio y fin de todas las cosas es nuestro Dios. Principio, causa, y también nos enseñan el efecto, y todo esto proviene de Dios. Y vamos metiéndonos también ante lo aprendido, lo que Dios mismo dice ya en su palabra. Vámonos metiendo ya en las escrituras, que es lo más importante. Y Dios le pregunta a Job. El mismo Dios empieza a entablar un diálogo con Job. En el capítulo 38, versículo 2, si usted la tiene, y dice: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Ay, ay, ay. Dios mismo dice: ignorantes. O sea que Dios sabe que hay ignorancia por falta de conocimiento. Con las palabras tan ignorantes. Desde siempre hay personas que han puesto en entredicho quién es Dios, por qué Dios tiene tanto poder, por qué su conocimiento es infinito. ¿Será que sí creó todo? ¿Será que sí creó la tierra? ¿Sí será que Él creó el hombre y todo lo que hay en esta tierra? Muchos se hacen esa pregunta. Y Dios sigue hablando en Job capítulo 38 y le pregunta cosas bien interesantes que se compaginan con lo que los físicos han dicho de las leyes y el origen. En el capítulo 38, versículo 4, Dios sigue hablando y dice: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Es Dios quien pone los cimientos de esta tierra y lo está dejando claro. No fue una explosión, fue su mano poderosa la que puso los cimientos de la tierra. Y mira el 5, ¿quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? Tremendo. Dios sabe cuánto mide la tierra en extensión, en proporción. Extraordinario. Versículo 6, ¿quién sostiene sus cimientos y puso su piedra principal? ¿Quién sostiene sus cimientos? Muchos dicen: no, la gravedad, la manera como fue creado el universo. La palabra de Dios, la orden de Dios es la que sostiene el universo. La mano de Dios es la que sostiene el universo, la que sostiene la tierra. Y mira este versículo 7 tan extraordinario. Hermoso es, dice este versículo: mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro, todos los ángeles gritaban de alegría. Absolutamente todo lo creado por Dios le alaba. Yo me visualizo esto y para mí esto es extraordinario. Mientras Dios iba creando una cosa, iba creando la tierra, los animales, las plantas, el hombre, todo, los ángeles en un coro de gritos de alegría alababan a Dios mientras Él iba creando todo. Y Él iba creando todo. Versículo 8, y este sí que me cautivó más para demostrar que Dios es el dueño de absolutamente todo. Con sello en mano, yo soy el dueño del universo. Cuando Él ordena, todos le obedecen. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre, cuando lo vestí de nubes y lo envolví en la densa oscuridad? Versículo 10.
Pues encerré detrás de los portones con rejas y puse límites a sus orillas. Yo siempre me pregunté, o cuando he ido al mar, siempre digo, ¿cómo hacen las aguas para llegar hasta acá y no pasarse del límite? Y Dios nos da la respuesta en Job 38. Él es el que ordena al mar que llegue hasta determinada parte. Él fue el que separó las aguas de la tierra seca. Y sigue hablando versículo 11 y dije, de aquí no pasarás, le dijo Dios al mar, a las aguas, de aquí no pasarás. De aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. Dios sabe que el mar que creó es ímpetu, impetuoso, hermoso, maravilloso, espectacular. No es la gravedad. Una vez le pregunté a alguien en el mar y le hice esa pregunta, ¿cómo crees tú que las olas llegan hasta determinada parte y no pasan de ahí? Por la gravedad, todo depende de la posición de la luna, de la no sé qué del sol. Y le dije, no. De la palabra de Dios que dice, hasta aquí llegas y de aquí no pasas. Pero los científicos lo llaman gravedad, los que no creen en Dios, ¿no? Espectacular. Lo impetuoso, el ímpetu con que Dios creó el mar. Y hasta dónde debe llegar y cómo debe devolverse. ¿Cómo no creer en Dios y su poder? Si tal cual Él lo dice, así está escrito. El poder de su palabra, de su omnipotencia y de su soberanía. Versículo 13. Dios sabe que en la noche se mueve mucha perversidad. Tremendo. Dios sabe lo que se mueve en la noche, en la oscuridad. Tú que me escuchas, que dices no creer en Dios y lo creado, desde hace mucho antes Dios había hablado de la perversidad que se mueve en la noche, que se mueve en la oscuridad. ¿Qué se mueve en la oscuridad? Pecado, robos, secuestros. Es donde más se mueven las adicciones al alcohol, a las drogas, estupefacientes, prostitución, corrupción, cosas que vienen del mismo infierno, cosas que solamente pueden moverse en lo oscuro, Y dice Dios que ha hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche. Por eso Dios es luz, por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Por eso nos dice a nosotros sus hijos, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él nos ha sacado de tinieblas, de oscuridad, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, al reino de la luz. Desde siempre y hasta nuestros tiempos, Dios ha sido sabio y sabe muy bien que se mueve en la oscuridad. Usted que es agnóstico, ateo, escéptico, pues déjeme decirle, desde hace mucho tiempo Dios sabía que se movía en la oscuridad y la maldad tan grande que se mueve en la oscuridad y se sigue moviendo. Por eso necesitamos estar en la luz. Por eso necesitamos estar en la luz. Y fue en medio de la luz que Dios comenzó a moldear la tierra, versículo 14. Y fue tomando forma como el barro bajo un sello, dice Job, y se viste de colores. Todo lo creado por Dios es vestido de colores. Mire los pájaros tan hermosos, esos colores tan extraordinarios. Usted no se queda maravillado cuando ve esos colores tan espectaculares de las aves, de las flores, de las plantas. Cuando Él pinta el cielo físico de colores, cuando el sol se empieza a ocultar y se ven unos naranjas como una especie de rosados, unos azules espectaculares. Todo lo creado se viste de colores, las contexturas. Y mire la sabiduría para hablar de los que deciden andar sin Él en plena oscuridad. Versículo 15. La luz molesta a los malvados. Así. La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. A los malvados les fastidia la luz. Y casi siempre que hay violencia y cosas y marchas y cantidad de cosas, ¿dónde suceden las peores desastres? En la oscuridad. Espera que anochezca para que nadie les ponga estorbo, supuestamente, para que nadie los vea.
Y ellos mismos, versículo 15 de Job 38 lo dicen: la luz molesta a los malvados. El ímpetu del mar, las profundidades misteriosas, hasta de esto lo deja el Señor claro en el versículo 16. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? La máxima profundidad en el récord de un ser humano, toda la profundidad, ha sido de 10.911 metros, ya que si se pasa a 12 metros, según los estudiosos que saben de esto, podría fallecer. Así que absolutamente nadie ha podido explorar las fuentes donde nacen los mares, solamente Dios. En las Marianas, en las fosas de las Marianas, fue allí donde se rompió precisamente este récord, y los científicos mismos dicen que chocaron hasta allí y se causó en ese momento un sedimento como un remolino, y que la presión que sentían era aplastante, y que ellos sentían que de ahí donde chocaron para abajo tenía que existir otro territorio, y que eso era un terreno de otro mundo. Ellos los llaman terreno de otro mundo. Y eso me deja a mí pensando, porque la palabra dice que en Mateo, en el Evangelio de Mateo, que Jesús echa a los demonios a las profundidades del mar. Profundidades del mar, donde nace las aguas del mar. ¿Cómo no creer en la creación de los mares hecha por las manos divinas, donde absolutamente nadie puede llegar a la profundidad? Ni siquiera las cámaras, ni siquiera han podido crear algo que pueda llegar más allá. Han llegado hasta cierta parte y no han podido pasar de ahí. Han llegado hasta cierta parte en el centro de la tierra, metiendo micrófonos hasta cierto nivel, porque no les deja pasar de ahí, y han escuchado lamentos, han escuchado lloro, han escuchado gritos, y las personas que hacen esto quedan impresionadas. ¿Qué hay más allá en las profundidades? Bueno, Dios ya nos lo revelará. Pensamos, los que estudiamos la palabra, que puede ser el infierno, a donde van los demonios. Pensamos según lo que hemos leído en versículos. No estoy diciendo que esto es así, pero creemos por lo que hemos estudiado de la palabra que puede ser así. Y hasta hay algo que muchos de estos escépticos hablan y no creen: ¿qué hay después de la muerte? Muchos dicen: no. Alguien me decía esta semana: ¿por qué hablan del infierno, del cielo? Yo no creo en esto. El infierno es lo que vivimos acá. Mire todo lo que yo he vivido. ¿Qué más infierno que eso? A mí no me hable de infierno, que yo no creo en eso. El infierno es lo que yo estoy viviendo hoy. Y yo pensaba dentro de mí: si supiera lo que es el infierno, no es nada de lo que tú has sufrido aquí. Es no sé cuántas veces el doble, el triple, el cuádruple, no sé, de sufrimiento por toda una eternidad sin Dios. Versículo 17, para los que dicen esto, y dice: ¿sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Dónde están las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la penumbra absoluta? No, nosotros no, pero Dios sí tiene el poder de ver la puerta de la muerte, del infierno, o sea que sí es real, la muerte espiritual, ¿no? Estamos hablando de la muerte espiritual. Y dice, y desafía a Dios en este versículo a todos, porque el único que conoce las puertas de la muerte es Él. Y si Él mismo dice que hay vida después de morir, es porque es verdad. Y Job, a pesar de toda esa prueba que estaba pasando, ya había perdido sus hijos, ya había perdido todas sus posesiones, ya tenía una enfermedad gravísima en su cuerpo que se tenía que rascar con un rastrillo porque el desespero era horrible. Ya su mujer le había dicho: muérete y maldice a tu Dios y muérete. Ya estaba pasando por toda esa prueba y termina declarando la majestuosidad y el poder de nuestro Dios. Y dice en el versículo 21: Señor, tú ya conoces todo esto, pues naciste antes que todo fuera creado. Dios es el principio. Dios siempre ha estado antes de todo lo creado. Y lo más tenaz, Dios mismo cuida de lo que Él crea. Si crees que Dios no cuida
de nosotros. Déjame decirte, Dios sí cuida de cada uno de nosotros. Versículo 26 y 27. ¿Quién hace caer la lluvia en tierra árida, en el desierto donde nadie vive? Hasta el desierto recibe agua. Hasta el desierto recibe agua, porque si Dios lo dice, así es. Por eso cuando pases por momentos de desierto, que me estés escuchando y estés pasando por un momento de sequedad en tu vida, de desierto, donde sientes que te estás quedando sin fuerzas, donde sientes que te estás quedando raquítico espiritualmente, donde sientes que todo está muerto, que todo está quieto, que todo está seco, déjame decirte, en estos momentos, reclama y clama por agua para que Dios sacie esa sed que necesitas. Que Dios mande agua de vida a través de Jesús sobre tu desierto. Y sigue diciendo, ¿quién envía lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote hierba de la tierra? Y aquí contestando esta carta para los escépticos, para los ateos, en todo lo que es a nivel físico del planeta, Dios también nos está enseñando a través de su Santo Espíritu algo maravilloso. ¿Qué hay seco en tu vida? ¿Qué se está muriendo en tu vida? ¿Por qué te estás estancando? ¿Por qué no estás avanzando? Pide a Dios que en este desierto envíe la lluvia temprana y la lluvia tardía, la que necesites para que venga sobre tu vida. Que brote en ti nuevamente la vida, como Dios hace brotar vida, las plantas de la tierra. Que brote en ti vida para avanzar. Y si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta del ciclo del agua que nos enseñaron en biología. Creo que eso fue como en octavo, ¿no? Que el ciclo del agua y que entonces llueve y entonces cae a la tierra y aquí se evapora y que sube como vapor y que se condensa y que no sé qué. Todas esas cosas. Pues déjeme decirle, versículo 29 y 30, el ciclo del agua ya Dios lo tenía listico, porque ¿quién creó el ciclo del agua? Dios. Versículo 29 y 30, nos enseñaron en biología, pero Dios ya lo tenía más que claro. Porque Él lo hace y nos lo da a conocer en la palabra. Dios guía, versículo 31, el movimiento de las estrellas, de las Pléyades, afloja las cuerdas del Orión, ordena las secuencias de las estaciones. ¡Increíble! ¿Quiere ver el ciclo del agua? Busca el versículo del 29 al 30. Y las estaciones, que allá hace nieve, que aquí hace invierno, que aquí hay primavera, que Dios hizo las estaciones. ¿Con qué? Con el movimiento de las estrellas, las Pléyades, aflojó las cuerdas y hace las estaciones y las hace por secuencias. Mientras en un lugar están en invierno, en el otro están en verano, en el otro en primavera, en el otro en otoño, y así empieza a circular para que la vida humana se pueda desarrollar en esta tierra. Versículo 32, increíble. Las dejo listicas. Conoce cada ley del universo. ¿Cómo no va a conocer cada ley del universo el que las creó? La ley no la creó ni Newton, ni aquel, ni aquel, ni aquel. Ellos crearon cosas y añadieron cosas a lo que ya estaba creado. Pero realmente el que calibra las leyes y el que las hace funcionar es Dios con el poder de su palabra. Versículo 34, Él es el que regula la tierra. Y esto es magnífico, ¿cómo no creer en un Dios tan perfecto? Y eso que solo estamos hablando de los que dicen, ¿será que la tierra sí fue creada por Dios? ¿Será que el hombre sí fue creado por Dios? Pero nos estamos yendo más a lo físico de la tierra, ¿no? ¿Cómo no creer en un Dios tan perfecto? ¿Cómo no creer en un Dios que si solo hablando de la tierra mira todo lo que hemos aprendido del universo y eso que por encimita, porque yo no soy física, ni tampoco soy una exégeta super mega para descubrir muchas más cosas que el Espíritu Santo me irá revelando e iré aprendiendo de otras personas que son estudiosas bíblicas. Versículo 35, da la orden a las nubes, y aquí está el ciclo del agua, da las órdenes a las nubes nuevamente y hace que llueva, y a nosotros nos enseña que cuando chocan, ¿qué pasa cuando chocan las nubes? ¡Pah! Llueve y puede darse hasta un relámpago. Y Dios es quien da la orden para que choquen, dice la palabra.
Wow, hasta los relámpagos los hace aparecer y caer donde Él los dirija. El rayo no cae donde chocó la nube y cayó en tal lugar, no, la palabra dice que es Dios el que lo hace caer donde Él lo dirija. O sea que todo se mueve por la palabra de Dios. Dios lo dice y así se hace. Dios lo dice y así se hace. Y esta sí que me gusta, versículo 36. El único que puede dar intuición al corazón e instinto a la mente humana es Dios. Por eso ellos son escépticos y ateos, porque como no dejan entrar a Dios, no hay fe en sus corazones para creer a través de la palabra, que es la que nos nutre la fe, pues entonces no viene intuición a su corazón. No hay esa intuición que trae el Espíritu Santo, ese instinto que Dios da de inteligencia y sabiduría en la mente humana. Por eso necesitamos el precioso Espíritu de Dios. Versículo 39 al 41. Cuida de lo creado. ¿Te has sentido solo, sola? Dios cuida de ti, porque tú eres creación y cuando recibes a Jesús pasas a ser hijo de Dios. Cuida de lo creado y no deja morir de hambre a los cachorros. No deja morir de hambre a los cachorros. Tremendo este versículo. Y sigue, ni a los cuervos. Lo más hermoso son sus crías. Dice que las crías de los cuervos claman a Dios cuando andan errantes con hambre. Me impactó mucho este versículo para que lo busques en la Biblia. La cría de los cuervos claman a Dios. Si un simple animalito como una ave, que es un cuervo, clama a Dios para que envíe la provisión, cuanto más nosotros que somos sus hijos y podemos ir, como dice la palabra, al trono de la gracia en Hebreos y hallar allí oportuno socorro. En nuestro corazón, el que debe comprender la sabiduría e inteligencia que Dios nos quiere dar para saber batallar y manejar bien nuestra mente, somos nosotros. Somos nosotros, por eso ellos no creen, por eso ellos son escépticos, porque no está el Espíritu Santo, porque no hay una fe que está creciendo a través de la palabra de Dios. Por eso nos llaman locos. No, no somos locos, somos más cuerdos que cualquiera, porque tenemos la revelación del Espíritu Santo en la palabra de Dios. La Biblia viene a ser un libro normal si no la lees con revelación del Espíritu Santo. Pero si la lees con revelación del Espíritu Santo, viene a ser un manual de vida extraordinario, donde Dios revela todo. Y aquí nos está revelando la creación de la tierra y cómo hizo este planeta para que tú y yo nos pudiéramos adaptar a él y vivir perfectamente y con tanto amor y ver tanta belleza que hay en nuestra tierra, que uno dice, qué triste, Señor, que vayas a destruir todo esto. Somos los que tenemos que mirar como las crías de los cuervos, y no estoy diciendo que somos crías, como los cachorros que claman a Dios en momento de hambre, de necesidad, de auxilio, de ayuda, y Él no va a tardar, Él no tardará. Y si lo hace con los animales, cuánto más con nosotros sus hijos. Y le anexo el versículo de Romanos 8, si nos dio a Jesús, si nos dio a su Hijo amado, ¿cómo no nos dará junto con Él también todas las cosas? Y también anexo el versículo que dice que Él viste las flores del campo, los lirios, y ni aun Salomón con toda su riqueza se podía vestir como uno de ellos. Y si le da de comer a todas las aves del cielo, ¿cuánto no nos dará a nosotros que somos sus hijos? Si como escéptico no te mueves ni un poquito con lo que Dios ha permitido que enseñe en esta carta de la majestuosidad, el poder y el señorío de nuestro Dios, tienes un problema grandísimo en tu corazón, en tu vida. Y déjame decirte que solo recibiendo a Jesús como Señor y Salvador y dándote la oportunidad de conocer al Dios que te estoy hablando, de solamente Job 38, de solamente un capítulo de la Biblia, solamente acercándote a Dios puedes descubrir que Él existe, es real, ha creado la tierra, nos ha creado a todos nosotros y al aceptar a Jesús nos ha hecho sus hijos. Y añádele que no solo sus hijos, herederos de sus promesas, herederos
de todo lo celestial, sentados junto a Jesús en lugares celestiales. Está llamando el Señor hoy. Te está escogiendo. Juan 15:16. No os elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, os elegí a vosotros, a ustedes. Este versículo me enamora, porque somos millones y millones en este planeta Tierra, y que Dios nos haya escogido es un privilegio. Y tú puedes decir, soy ateo, soy escéptico, pero estás escuchando este mensaje, pues Dios te está escogiendo hoy. Y Dios te está diciendo, ¿qué estás esperando para abrir tu corazón? Dejarme entrar a Él y mostrarte que soy real, para transformar tu vida, para cambiar tu manera de pensar y así cambie tu manera de vivir. Dios te mostrará qué obstáculos hay en ti y te va a hacer libre por medio de aquel que lo ganó todo en la cruz del Calvario para ti. Solo dale la oportunidad de entrar. Y así, amigos que me están escuchando, podemos también mostrarle a un escéptico que Dios creó la tierra, que Dios creó el ciclo del agua, que Dios le da orden al mar para decir, hasta aquí, de aquí no pasas, que Dios creó las profundidades del mar y nadie las conoce, que Dios conoce las puertas de la muerte, que Dios conoce absolutamente todo y lo más hermoso, que Dios cuida de su creación. ¿Por qué no abres tu corazón hoy de una vez por todas y te rindes a Él y aceptas que Dios te está escogiendo hoy? Juan 15:16, y noto a Él. Que si estás escuchando esto es porque su misericordia está haciendo que llegue hasta ti este mensaje. Puedes decirle, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que estoy equivocado, reconozco que viví en ignorancia como arrancaste este capítulo de Job 38. Pero hoy quiero profundizar más en tu palabra, conocer más de ti, alimentar esa fe a través de tu palabra. Que tu precioso Espíritu Santo me revele y me muestre verdades tan hermosas y perfectas como esta que acabo de aprender. Gracias por perdonar mis pecados, por perdonar mi ignorancia. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, porque hoy me enseñaste que hay vida después de la muerte. Y que si voy hacia una eternidad contigo, voy a la segura, no a las puertas de la muerte ni al infierno, porque el infierno no se vive aquí, se vive en la eternidad. Gracias, Jesús, por la oportunidad de la vida eterna y la oportunidad de cambiar mi manera de pensar a través de la palabra para que cambie mi manera de vivir. En el nombre de Jesús, amén. Espero de verdad que esta carta, que esta respuesta les haya bendecido, les haya ayudado a todos. Gracias por suscribirte, darle me gusta, darle a la campanita de notificaciones y espero poder seguir llevando bendición a cada vida y que esto, más que una demostración que Dios fue el que creó la tierra para una persona escéptica, atea, agnóstica, como la quieras llamar, es una enseñanza maravillosa de entender que en tiempos de desierto, en tiempos de desesperanza, en tiempos de angustia, de aridez, de enfermedad, tenemos un Dios que trae agua viva, que fluye dentro de nosotros para saciarnos, para sanarnos, para liberarnos, para bendecirnos, para levantarnos. Un abrazo mega gigante a todos y que el Señor les bendiga. Me pueden escribir lascartasdelina@gmail.com. Me pueden seguir en Facebook @Lina y sus cartas, en Instagram @lascartasdelina y en YouTube Lina María Pérez Guzmán. Bendiciones para todos, un abrazo.